Un programa de auditoría integral. Un programa de auditoría integral incluye evaluar todas las áreas de la organización. Como ya es sabido, vimos que antes de elaborar un programa de auditoría, pues hay que hacer una evaluación del control interno, hay que tener conocimientos preliminares de la actividad económica de la empresa y después hacer una evaluación del control interno. Posteriormente a la evaluación del control interno, se vuelve necesario la obtención de los estados financieros. Estos estados financieros pueden ser comparativos, pueden ser comparativos. En teoría siempre deberían de ser comparativos, pero acuérdense que hay empresas que van iniciando operaciones y que por lo tanto no tienen la posibilidad de tener un estado financiero comparativo. De los estados financieros que subieron, hay una persona que me subió los estados financieros sin estado financiero, solo hizo el intento de subir la tarea. Los demás no los he revisado, sin embargo, ese va a ser su laboratorio. Yo les voy a dar las indicaciones en su momento y ustedes van a presentar su laboratorio. Ahí sí me voy a percatar que los estados financieros sean comparativos y que cada uno de los estados financieros tenga cuadre, como debe ser. Ahora, la actividad económica y todo lo demás, eso sí, se lo voy a requerir. Lo otro es de que sus estados financieros, pues ustedes los van a exponer, van a exponer parte de la evaluación del control interno. Vamos a hacer un mapa sobre la evaluación del control interno, vamos a ver a qué se dedica la empresa y a partir de saber a qué se dedica la empresa sin saber el nombre, pues vamos a evaluar si cada una de las razones financieras están acorde a la actividad económica de la empresa. En Estados Unidos, como las empresas son públicas, es decir, cotizan en bolsa de valores, los estados financieros los podemos encontrar en cualquier índice de mercado. Entonces, las empresas muestran toda su información financiera y hay datos sobre las razones financieras de mercado, es decir, que hay un cúmulo de datos que podemos nosotros hacerlo comparable. Para darles un caso, la industria de la fabricación de zapatos tiene a Nike y tiene otras empresas que se dedican al mismo rubro y en ese sentido yo puedo comparar el movimiento de inventarios de una empresa con otra. Ahora, hay empresas que no si bien es cierto, no producen, pero tienen inventarios. Volvemos con el ejemplo de Nike. Nike no produce los zapatos, la producción de zapatos de Nike es outsourcing, es una subcontratación, pero yo puedo comparar el movimiento de inventarios y decir que la efectividad con la que se muevan los inventarios determina el éxito organizacional. Ahora, pero como auditores no solo nos interesa el éxito organizacional, porque lo que el auditor va es a validar la información que está puesta en los estados financieros. Ustedes van a ir a validar los estados financieros que se depositan en el CNR. Terminando la parte de lo que corresponde a la evaluación del control interno, las gestiones preliminares, la evaluación del control interno, el análisis financiero y con fines tributarios, ustedes van a proceder a elaborar un plan, un programa de auditoría. Cuando ustedes elaboren el programa de auditoría, ese va a ser el final de su laboratorio, pero tienen que exponerlo. Solo vamos a tener una hora para esas presentaciones.
Así de que cada equipo de trabajo debe ser puntual para exponer lo que le corresponda. El equipo de trabajo que por A o B motivo no esté preparado para el día de laboratorio, que posiblemente sean de esta a la otra semana, no nos han dicho todavía, pero aquí son 2 semanas, cada 2 semanas hay laboratorio, cada 2 semanas hay parcial. Y ahorita ya vamos, ustedes saben que ya vamos en bajada. Tendríamos que estar haciendo, creo que los laboratorios la otra semana. Entonces, el jueves les voy a definir qué es puntualmente lo que va a hacer cada equipo de trabajo, lo que va a presentar. ¿Quién va a exponer? Pues va a exponer el que yo decida que va a exponer. Así, democráticamente. O posiblemente lo hagamos rifado. No sé cómo les parece a ustedes, si lo elijo yo o lo hacemos rifado. ¿Qué les parece más justo? Yo digo que rifada, Luis. Ah, ok, entonces Miguel habló por todos. Lo vamos a hacer rifado para el día de la presentación. Ahora, lo que me interesa que ustedes manejen son interpretación de razones financieras, la evaluación del control interno como un mecanismo integral previo a elaborar un programa de auditoría. Ahora vamos a ver algo acerca de las técnicas y de los procedimientos, de las técnicas y de los procedimientos de auditoría. Antes de ver las técnicas y los procedimientos de auditoría, voy a hacer otra vez un resumen de lo que nosotros ya vimos, los riesgos de auditoría. ¿Por qué? Porque todo el trabajo que el auditor hace está enfocado en los tres componentes del riesgo de auditoría. Una vez realizado el análisis preliminar, el estudio y la evaluación del control interno, el auditor tributario o el auditor fiscal dispone de elementos que le permitirán evaluar el riesgo de auditoría, cuyos niveles pueden ser alto, medio o bajo, y representan la posibilidad de que el auditor emita un informe de auditoría en el que establezca que el contribuyente ha cumplido con sus obligaciones tributarias, pudiendo ser que esta conclusión sea errónea o inapropiada. Vimos los tres tipos de riesgo: el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Pero lo vamos a repasar antes de que empecemos a ver las técnicas de auditoría. Dentro de las técnicas y procedimientos de auditoría vamos a ver técnicas de muestreo probabilístico y técnicas no probabilísticas. Sí, me preguntan a mí cuáles son las que más se utilizan, las no probabilísticas, porque las probabilísticas dependen del azar. Y en una población de 2000 partidas contables, yo tendría que tomar una muestra basada en la población, aplicarle una fórmula estadística. A partir de que aplico la fórmula estadística, defino cuáles son las partidas que yo voy a ir a revisar. El riesgo que se corre cuando nosotros hacemos eso es que dentro de la muestra tomada en consideración no encuentre hallazgos que sí hay en la población completa. ¿Cómo se llama ese riesgo? Y esto ya lo vimos, esto automáticamente ustedes deberían de decir cómo se llama el riesgo.
Es algo que ya lo leímos, ya lo estudiamos, ya se hicieron laboratorios. A estas alturas del ciclo, ustedes deberían de saber cómo se llama el riesgo del que les acabo de hablar. Miguel, Sería el riesgo de detección. Catherine está de acuerdo con Miguel. Yo pensaba que es este riesgo de control. María Palacio, ¿será que está por ahí? De control, yo pienso que eso es. ¿Quién da más? Denis, de detección. Héctor, van 2-2. Vamos a ver quién gana en esta democracia. Héctor Marías, Herbert Fernando. Lick, buenas tardes. Buenas Va a tardes. disculpar, fíjese, pero sinceramente no le puedo poner mucha atención porque estaba teniendo una llamada de trabajo. Vaya, ahorita se los repito. Estábamos hablando acerca de los niveles de riesgo. Hablábamos de que había un muestreo probabilístico y no probabilístico. Dijimos que dentro de la muestra probabilística, el problema que se puede dar es que yo no encuentre ningún hallazgo en la muestra porque dentro de la muestra no lo tomé en consideración aquellas partidas contables que sí representaban un riesgo. Pero como yo lo hice en base a una muestra, no las tomé en cuenta. Ese riesgo tiene un nombre. Es riesgo de detección, Lick. Gracias, Héctor. Van 3-2. Vamos a ver si empata Héctor. Sí, no es riesgo de detección, pero se me ha olvidado el nombre del otro, sinceramente. No es que solo es uno. Vaya, ganó detección. Aquí democráticamente, imagínense que esto ya lo vimos y esto a mí me preocupa porque son ustedes los que van a ir a una firma de auditoría y les van a preguntar esto. Si no les preguntan esto en una firma, entonces esa no es una buena firma de auditoría. Es lo primero que yo les preguntaría en una firma. Si saben diferenciar entre riesgo inherente, riesgo de detección y riesgo de control. El riesgo de control, como su mismo nombre lo dice, es aquel que se da porque yo pierdo el control de ciertos aspectos operacionales de la empresa. El riesgo de detección es aquel que se enfoca en que yo cometo un error al tomar en cuenta una muestra y en la muestra que yo tomo en cuenta no encuentro ningún hallazgo que sí está dentro de la población. No hay donde perderse. El parcial número 3 va a venir bien bonito porque voy a elaborarme un ejercicio de tal manera que ustedes me distingan en cuál es el riesgo inherente, cuál es el riesgo de control y cuál es el riesgo de detección.
El riesgo inherente es la posibilidad de que el contribuyente no cumpla con sus obligaciones tributarias, lo cual puede ocurrir por información, registros, documentos que contengan errores, irregularidades o se encuentren incompletos debido a la misma naturaleza propia de las operaciones y no ser prevenido ni detectado oportunamente por los controles del contribuyente. Miren, les voy a dar un ejemplo de riesgo inherente. Está entre el artículo 107 y 114 del Código Tributario y tiene una multa aislada no menor a un salario mínimo, a 2 salarios mínimos por factura. Cuando las operaciones sobrepasan los $200 de los Estados Unidos de América, ustedes están en la obligación, el que emite la factura, de colocar el nombre, el DUI de quien recibe la factura. Cuando ustedes van al Super Selectos y compran más de $200, si esa compra se hace a través de una factura consumidor final, el Super Selecto siempre les pide el DUI. Les pide el DUI para ponerle el nombre a esa factura. El nombre de quien compró más de $200. Imagínense una empresa que tiene 50 facturas al mes por encima de los $200. 50 por 12 son 600 facturas. 600 facturas por $600 son $360,000 de multa. Y esa se llama multa aislada. Las multas conexas son las que ya están estipuladas sobre ciertas infracciones, como por ejemplo presentación extemporánea del informe, el nombramiento, presentación extemporánea del dictamen fiscal. Cuando ustedes como auditores presenten un dictamen fiscal fuera del plazo legal, 9 salarios mínimos. Cuando lo presenten con la determinación de omiso, 12 salarios mínimos. Para evaluar el riesgo inherente, el auditor debe usar su criterio profesional para evaluar numerosos factores, tales como los siguientes. Factores relacionados con los estados financieros, conducta o comportamiento tributario observado por el contribuyente. Es decir, por eso es que ustedes cuando van a hacer una auditoría, ustedes tienen que pedirle al contador si el contador tiene estudios anteriores y tiene copia de esos estudios. Si ya ha sido verificado por la Hacienda Pública. ¿Por qué? Porque ese es un parámetro para que ustedes definan que existe la probabilidad, una probabilidad alta de un riesgo inherente. Los cambios en la administración de la empresa durante un periodo auditado. El cambio de contador, normalmente cuando se va a auditar una empresa, siempre es lo mismo. El contador se murió. Cualquier cosa pasa cuando se audita una empresa. Gabriela Judith, ya la tenemos por acá. Ahí le dejé un mensaje en el Classroom. Bueno, aquí hay algunos que se conectan. Bueno, me he quedado esperando ahí la respuesta porque no vi nada.
El potencial de obsolescencia de los productos, la complejidad de la estructura de quienes participan de su capital, la incidencia de las operaciones realizadas entre entidades relacionadas y la empresa. Normalmente cuando hay relaciones comerciales con empresas relacionadas, con empresas del mismo grupo empresarial, el riesgo inherente aumenta. ¿Por qué? Porque se facturan entre sí y se anulan los ingresos entre sí. El número de sucursales de la empresa y canales de comercialización. ¿Saben qué pasa cuando hay un montón de sucursales? A la sucursal de Soyapango se le terminan las facturas. Sale corriendo a la sucursal de Apopa a traerse un legajo de facturas para darlas en Soyapango, algo completamente ilegal, riesgo inherente y parte del riesgo de control. A la sucursal de Plaza Mundo se le arruina la máquina registradora. Y las sucursales no pueden prestarse indiscriminadamente una máquina registradora con otra sucursal. Tienen que pedir la autorización del Ministerio de Hacienda. Cuando ustedes se pongan la mano en la conciencia y se pongan a estudiar estas cuestiones que les van a hacer ganar plata, se van a dar cuenta que van a encontrar un montón de ejemplos de cada uno de los riesgos. Factores que afectan al sector económico donde opera la empresa. Eso puede ser un riesgo inherente. Las condiciones de mercado representan un riesgo inherente para la empresa. Los factores a nivel de saldo de cuentas y clase de transacciones representan riesgo inherente. Las cuentas de los estados financieros probables de ser susceptibles de representación errónea, como el valor de la propiedad, planta y equipo, que puede representarse erróneamente a través de un mal cálculo de la depreciación o de la amortización de activos intangibles. La complejidad de las transacciones. Y esto está estrictamente relacionado con las corporaciones o las grandes empresas que tienen operaciones complejas, que cotizan en bolsa. El razonamiento adoptado para determinar saldos de cuenta. ¿Qué significa eso? Una mala interpretación de las normas internacionales de información financiera o de la legislación fiscal vigente.
La susceptibilidad de los activos a ser alterados por el contribuyente. La terminación de transacciones inusuales y complejas, especialmente durante o cerca del cierre del ejercicio. Transacciones extraordinarias, factores relacionados con los sistemas de contabilidad y de control interno. La comprensión de los sistemas de contabilidad y del control interno, eso es riesgo inherente. Un nuevo sistema de administración de los inventarios o un nuevo sistema contable sin el personal calificado. Eso es riesgo inherente. La comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno. La naturaleza, oportunidad y alcance de los procesos diseñados por el auditor tributario para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno varían según los siguientes aspectos: el tamaño y complejidad de la entidad y de su sistema informático, el tipo de controles internos en la entidad y la naturaleza de la documentación de los controles internos específicos que utiliza la entidad, las principales clases de transacciones de las operaciones de la entidad, cómo se inician dichas transacciones, registros contables importantes, documentos de soporte, cuentas en los estados financieros. El proceso contable y de informe financiero desde el inicio de las transacciones importantes y otros eventos hasta su inclusión en los estados financieros. Incluso el lugar donde se lleva la contabilidad representa un riesgo inherente para las organizaciones, porque no todas las organizaciones llevan su contabilidad en el lugar donde han designado para recibir notificaciones o en la empresa madre. No sé si pueden imaginarse, pero hay empresas acá en El Salvador que su contabilidad se lleva en Guatemala. Y la legislación de Guatemala, la legislación guatemalteca, es completamente diferente a la nuestra y los mecanismos de control de los guatemaltecos también son muy diferentes. El riesgo de control proviene del proceso de evaluar la efectividad de los procedimientos y las políticas de la estructura de control interno del contribuyente para detectar errores o irregularidades en la información de tipo contable y financiero, que sirve de base para la elaboración de las declaraciones tributarias. Esto indica que cuando existan fallas de control interno en ciertas áreas, habrá un riesgo de control alto. A manera de ejemplo, la falta de control de los desperdicios de una empresa industrial, traslados de mercancías de un establecimiento a otro, traslados de mercancías a compañías afiliadas o relacionadas, circunstancias que pueden significar potenciales omisiones o deducciones indebidas de las declaraciones en las declaraciones tributarias del contribuyente. Porque acá todo va enfocado al establecimiento de el hecho generador.
El auditor tributario, al evaluar los riesgos de control, puede establecer que el mismo es alto, mediano o bajo en atención a las circunstancias tales como el nivel de efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno de la entidad. Imagínense ustedes que un inventario se lleve a mano de una empresa que vende más de $58,000 al mes, para darles un ejemplo. Eso significaría un alto riesgo. En consonancia con lo dicho anteriormente y a manera de ejemplo, el auditor tributario, para evaluar el riesgo de control relacionado con los valores contenidos en los estados financieros, puede considerar lo siguiente: que los controles internos que posea la entidad sean capaces de prevenir, detectar y corregir presentaciones erróneas que tengan incidencia fiscal. Que el auditor tributario realice pruebas de verificación y validación de control interno, o sea, pruebas de cumplimiento para soportar el nivel de riesgo de lo establecido. Ahora, si ustedes dicen que el riesgo de control es bajo, para demostrar que el riesgo de control es bajo, ustedes están obligados a efectuar un conjunto de procedimientos que justifiquen su aseveración. ¿Qué significa? Que en la medida en la que ustedes determinen, digan que el riesgo es bajo, deben hacer más pruebas para probar que ese riesgo realmente es bajo. El riesgo de detección es el que asume el auditor tributario y consiste que con el desarrollo de los procedimientos de auditoría no detecte representaciones erróneas que puedan existir en un saldo de una cuenta o clase de transacciones, así como una información, registros y documentación que contengan errores o irregularidades o se encuentren incompletos que hayan incidido en la elaboración de las declaraciones tributarias o en la determinación oficiosa del impuesto. Además, la evaluación del riesgo de auditoría es importante tomar en cuenta el riesgo tributario. Y el riesgo tributario existe la posibilidad que los valores reflejados en las declaraciones tributarias sean menores a lo que legalmente corresponde, por lo que se debe tomar en cuenta los controles de la administración tributaria para la detección de inconsistencias y se debe realizar un análisis de los indicadores que influyen en el riesgo tributario a efecto de determinar las áreas de interés. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo el programa de auditoría, yo les decía a ustedes, cuando ustedes estén haciendo el programa de auditoría, dentro de las actividades que ustedes ya van a hacer en la auditoría, deben incluir pedir un estado de cuentas a la Hacienda Pública? ¿Por qué? Porque el estado de Hacienda
el estado de cuentas de la hacienda pública les permite a ustedes medir o hacerse una idea de la posibilidad de que un riesgo esté demasiado elevado y por ende hay que evaluar, hay que determinar si el riesgo se suscita o si no se suscita el riesgo a través de los diferentes procedimientos de auditoría. Las técnicas y los procedimientos de auditoría. Las técnicas y procedimientos a realizar por el auditor deben corresponderse con los objetivos de la auditoría. En su ejecución, el auditor deberá aplicar técnicas tales como la inspección, la observación, la indagación, la confirmación y el cálculo. María, ¿tenía alguna pregunta? No, por error, levante la mano. Ok. Vean lo que dice. Las técnicas y procedimientos a realizar por el auditor deben corresponderse con los objetivos de la auditoría. En su ejecución, el auditor tributario debe aplicar técnicas tales como la inspección, la observación, la indagación, la confirmación, el cálculo, la revisión de la ejecución o bien los procedimientos analíticos, todos ellos requeridos para reducir el nivel de riesgo de la auditoría. Con el propósito de establecer la auténtica situación tributaria de los sujetos pasivos, tanto de aquellos que hayan presentado o no su declaración tributaria, el auditor deberá ejecutar y desarrollar técnicas y procedimientos de auditoría e investigación, de los cuales su magnitud y alcance dependerá de cada caso en particular, para lo cual deberá tener en cuenta cómo obtener la evidencia que respalde la investigación, razón por la cual se deben establecer los procedimientos para determinar el efectivo cumplimiento de las obligaciones tributarias, utilizando en su debida oportunidad como mínimo las siguientes técnicas: inspección, la observación, investigación, confirmación y los procedimientos. El cómputo y analíticos se entenderán los conceptos como la inspección. ¿En qué consiste la inspección? Consiste en examinar físicamente registros, documentos o activos. ¿Qué significa? Que si me dicen que el terreno pertenece a la empresa, yo tengo que ir a ver si es cierto que el terreno todavía existe y si el terreno está a nombre de la empresa, está inscrita a nombre de la empresa. La inspección de activos proporciona la evidencia confiable con respecto a su existencia, uso en la fuente generadora de ingresos, pero no necesariamente a su propiedad o valor. ¿Por qué nosotros tenemos que inspeccionar los activos? Precisamente porque primeramente ustedes tienen que cerciorarse que el activo existe. Segundo, que se está usando y que el uso de ese activo es determinante para la fuente generadora de renta.
Después de determinar que el activo es determinante para la fuente generadora de renta, vamos a ir a ver las partidas de depreciación. Cuando veamos las partidas de depreciación, existe la posibilidad que el método utilizado en la depreciación haya sido uno diferente a los establecidos por la ley del impuesto sobre la renta, su reglamento y lo establecido en el Código Tributario, es decir, que no coincida con la realidad económica de la empresa ni con la legislación tributaria vigente. Por eso nosotros hacemos una inspección física de los activos, tanto de los inventarios como de los activos fijos de la empresa. Ahora, los inventarios, ¿para qué me sirve? Si hay menos inventarios, si hay una diferencia de inventarios positiva, hay ingresos no declarados. Si hay diferencia de inventarios negativa, hay ingresos no declarados y caben en las presunciones de ingresos dejados de declarar que corresponden al artículo 199 del Código Tributario. La observación consiste en mirar el proceso o procedimiento siendo desempeñado por otros. Por ejemplo, la observación por parte del auditor tributario del conteo de los inventarios realizado por el personal del sujeto pasivo o el desarrollo de procedimientos de control que no dejan evidencia. La investigación, que consiste en buscar o indagar información relativa a las operaciones del sujeto pasivo, haciendo uso de la documentación que obra en poder de contribuyentes o de terceros. El resultado de las investigaciones proporciona al auditor información o evidencia de auditoría corporativa. ¿Qué significa? Cuando yo les decía, miren, ustedes van a un lugar y les dicen que no tienen la información, pero ustedes se han comprometido a hacer la auditoría. Entonces ustedes están en la obligación de ir a buscar información con terceros. Ya lo mencionaban, ustedes pueden ir al Ministerio de Hacienda. Ustedes pueden preguntarle a su contribuyente quiénes eran sus clientes, quiénes eran sus proveedores, y en función de determinar quiénes son sus clientes y sus proveedores, ustedes pueden pedir copias a ellos de los documentos que hacen comprobar las operaciones entre una empresa y otra. Y de esa manera poder acercarse a la determinación de el hecho generador o de la fuente generadora de renta. El alcance de los procedimientos. El alcance de los procedimientos en el examen del área crítica determinada consiste en definir con base en el conocimiento de la entidad la profundidad y el análisis de los procedimientos a aplicar a efecto de alcanzar los objetivos de auditoría. Por tanto, si el auditor tributario estableció un nivel de riesgo inherente y de control como bajo, entonces debe documentar en papeles de trabajo las pruebas de cumplimiento o de control más extensas para sustentar las conclusiones sobre la efectividad de las políticas y actividades de control. Para fundamentar un nivel de riesgo inherente y de control elevado como bajo, evaluado como bajo, consecuentemente se efectuarán menos procedimientos analíticos y sustantivos por contar con un nivel de riesgo bajo.
Por el contrario, si el nivel de riesgo inherente y de control fija con un monto menor, entonces el auditor tributario deberá realizar más pruebas analíticas y sustantivas y menos pruebas de control o de cumplimiento. El cómputo dentro de los procedimientos consiste en verificar la exactitud aritmética de los documentos fuente o registros contables y en desarrollar cálculos independientes. Eso se hace, ¿por qué? Porque una factura de 18,000 pudo habérsele puesto 180,000. Algo que ya ha pasado en otras, en algunas declaraciones, en algunos libros que se llevan de forma manual, en algunos informes del F987. Por ejemplo, usted le compró a alguien $18,000 y su contador le pone que usted le compró $180,000. Algunos lo hacen adrede para declarárselo como costo. Y el analítico consiste en el examen de índices, tendencias y todo tipo de operaciones económicas significativas realizadas por el sujeto pasivo. Para la ejecución de una fiscalización o una auditoría, el auditor debe diseñar procedimientos acorde a la naturaleza del trabajo encomendado. Les digo esto porque, por ejemplo, en el caso de la Hacienda, en el caso de la Hacienda Pública, se hacen exámenes sobre las retenciones, exámenes sobre IVA, exámenes sobre el impuesto al valor. Esos son los tipos de estudios que se hacen en la Hacienda Pública. Impuesto a las bebidas alcohólicas, hay fiscalización de aduanas que van encaminadas a el valor de las mercancías, la clasificación arancelaria. Las auditorías son holísticas porque ustedes saben que hay auditoría tributaria y también hay auditoría financiera, que son el campo de acción de los auditores, del contador público. Dentro de la auditoría tributaria, ustedes saben que el objetivo de la auditoría tributaria es encontrar o ratificar la información que está en los estados financieros y determinar si se ha cumplido con las normas tributarias vigentes. En cambio, la auditoría financiera está enfocada en el cumplimiento de las normas internacionales de interpretación o de información financiera. Es decir, que los fines son un poco distintos, pero es su campo de aplicación. Y el cómputo y el procedimiento de cómputo y el procedimiento analítico se hacen en ambas auditorías. La prueba tributaria. En términos generales, la prueba tributaria es el medio determinado por la ley para establecer la verdad de un hecho controvertido. Para efectos tributarios se entenderá por prueba la demostración de circunstancias y hechos prácticos realizados al amparo de una norma tributaria cuya aplicación y verificación pretenda ser aprobada por parte del contribuyente o la administración tributaria. ¿Qué significa?
Significa que de acuerdo al artículo 12 de la Constitución de la República, todos son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Por lo tanto, si ustedes están de parte del sector privado, ustedes tienen que conocer la legislación tributaria y de comercio vigente, a fin de garantizar la aplicación de las diferentes normativas. Una de las leyes que ustedes deben conocer de fondo es la Ley de Procedimientos Administrativos, porque la LPA contiene todos los derechos de los sujetos pasivos. En ese sentido, la Ley de Procedimientos Administrativos le da al sector privado los derechos que constitucionalmente le corresponden. Cuando ustedes están en un proceso de fiscalización, lo que deben tener en cuenta es los hechos que se dan dentro del proceso de fiscalización. Por eso insisto tanto con que se pongan las pilas con la auditoría, porque puede ser que a algunos de ustedes no les guste la auditoría, pero muchos mañana van a querer comer de la auditoría. Y el que se pone más vivo come mejor de la auditoría. Les digo esto porque en un proceso de fiscalización, cuando ya van a audiencias, puede ser que la prueba esté que el contribuyente evadió o eludió el impuesto, que hubo evasión intencional o no intencional del impuesto, pero un mal procedimiento de la hacienda pública y se cae automáticamente el caso. ¿Cuáles son los medios de pruebas que tiene el contribuyente? Los que ustedes van a ir a establecer. Dentro de los procesos de fiscalización hay algo que se llama requerimiento de prueba. Yo le puedo pedir en un requerimiento de prueba que me demuestre los $100,000 que puso como depreciación. Primero, lo que tiene que demostrarme es que tiene activos a su nombre. Lo segundo que tiene que demostrarme es que los activos que tiene a su nombre se les ha aplicado el método de depreciación que establece la ley del impuesto sobre la renta. Tiene que demostrarme que ese activo existe, está registrado en la contabilidad, es decir, es parte de los estados financieros de la empresa. Y ustedes pueden decir, ¿cómo es posible que alguien no lo tenga dentro de los estados financieros? Existe la probabilidad. Usted tiene que tener la documentación suficiente de soporte sobre lo que le acabo de mencionar y con eso va a demostrar que la depreciación que se dedujo la hizo en legal forma. Si usted solo me manda un documento donde dice que para que la depreciación fue necesaria porque usted le alquilaron un local y le alquilaron el local, y usted además de que pagó el arrendamiento también se lo depreció y no tiene base para depreciar, entonces ya está perdido. Como ya está perdido y no puede asociarse a la fuente generadora de renta, entonces usted ya perdió el caso contra la hacienda pública. Los medios de prueba, las declaraciones tributarias, la hacienda pública le puede decir, usted no ha presentado la declaración del F11 del 2017.
pero usted tiene la prueba, aquí está, presentada, sellada por el Ministerio de Hacienda. Lastimosamente ahora las declaraciones, como solo son en línea, digo lastimosamente para el empresario, porque no, hoy no puede decir si la presenté y realmente no la ha presentado. Entonces, lastimosamente no hay forma de decir si la presenté y aquí no está. Lo que sí puede pasar es que usted genere su mandamiento de pago, se vaya para el banco y, por ejemplo, en el F14, en vez de que el del banco se lo agregue a las retenciones, se lo ponga en el pago a cuenta y viceversa. Entonces, cuando uno busca el pago de las retenciones, no está en pago a cuenta, está en las retenciones. O cuando uno lo busca, el pago a cuenta, no está el pago a cuenta en donde debe ser, sino que fue las retenciones o las retenciones se van al pago a cuenta. Eso sí puede pasar. Pero tienen la declaración y uno busca en el sistema y está pagado, lo único que con otro código. Los informes presentados por los contribuyentes, los estados financieros, los libros de contabilidad y registros especiales. Da la casualidad que como ahí dice estados financieros, usted me lleva a los estados financieros donde dice que la empresa, sellada por el auditor y el contador y firmada, donde dice que la empresa vendió $500,000. Pero yo cuento los documentos y la empresa vendió 600,000. Y el empresario, a través de la mente del auditor, dice, bueno, lo tengo en los estados financieros, ese es mi medio de prueba. Lo que pasa es que los ingresos y los costos deben estar documentados, registrados y contabilizados. Las compras deben estar documentadas con el comprobante de crédito fiscal original, registradas en los libros de compras legales, contabilizadas en el libro diario y en el libro mayor. Y además, las transacciones que sobrepasen los límites que la ley establece deben haberse hecho a través de tarjeta de crédito, a través de cheque o transferencia bancaria. Pagué $200,000 en efectivo. Bueno, elimínese la compra porque la ley establece que ese nivel, esas transacciones deben realizarse a través de cheque o de transferencia bancaria o en su último caso a través de una tarjeta de crédito. El registro del control de los inventarios también es parte de. El registro de inventario. Los registros de inventario deben contar con los requisitos, deben ser estrictamente con los requisitos que establece el artículo 142 del Código Tributario. Los comprobantes de diario, partidas contables. Ustedes saben que una copia va para la contabilidad. Ustedes tienen los comprobantes de crédito fiscal en original. Pero donde hacen la partida contable debe tener el soporte necesario y el soporte necesario es una copia del comprobante de crédito fiscal. Y en el caso que sean pagos debe tener la transferencia bancaria. La información y documentación de terceros también es prueba. Miren que todo esto es prueba tanto para el sector privado como para el sector público. Porque si yo tengo sus declaraciones tributarias de IVA en donde las ventas llegan a 1,000,000 y la de renta 500,000, yo tengo la prueba necesaria para decirle, usted declaró 500,000 en renta, pero en IVA tiene 1,000,000, le faltan 500,000. Y si lo voy a comparar con
Los documentos, ¿quiénes mandan? Ahí ustedes tienen que ver quién priva sobre quién. Los documentos en físico de que soportan las transacciones privan sobre los registros. ¿Por qué? Porque registrarlo o no es una decisión del contador o de la empresa. Tienen que tener cuidado con que les cuadren los inventarios. No sé si hay preguntas hasta acá. Miguel, No, por ahorita no. vaya, como ustedes no preguntan, les voy a preguntar yo. María Palacios, ¿qué riesgo de control? Que cuando uno les pregunta, ya se levantan, van para el baño. Vaya, no está María Palacios. Falta en la lista de asistencia. Gabriela Judith, tampoco ha venido. Vaya María, perfecto. Escríbamelo. Denis, Decíamosle que el riesgo de control es aquel, ¿verdad?, que se da ante la falta de un proceso establecido en la empresa. en efecto, ese es el riesgo de control. Héctor, ¿y el riesgo de detección? Héctor, el artículo 58, si mal no recuerdo, de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, me habla sobre el límite de los pagos que yo debo hacer y desde dónde yo debo empezar a documentar mis pagos con tarjeta de crédito, con cheque o con transferencia bancaria. Eso ya lo habíamos discutido con anterioridad. María Palacios, gracias. Quedémonos hasta acá. Nos vemos el próximo jueves, si Dios nos permite. Como les decía, ya está la evaluación docente. Ya la pueden hacer. Ahí les voy a subir más noche el link para que entren y la hagan. Feliz noche. Gracias, Lick, feliz noche.
Buenas noches, Catherine.